días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Tenemos... Creo que venga nadie más. Dame un segundito. De tantico porque no tengo el notebook de la clase de hoy. Acá está. Listo. Ok. Ahí hay dos teoremas, el teorema de los ejes paralelos y el teorema de los ejes perpendiculares. De hecho, el teorema de los ejes perpendiculares es la primera vez que lo veo. No, nunca había visto eso. No sabía que existía un teorema como tal y sale de alguna formulación bastante sencilla. No sé por qué lo llaman teorema, no sabía que existía. Okay. El de los ejes paralelos tiene un poquito más de trabajo la explicación, la cual está en el video. ¿Cuál sería la respuesta para la primera pregunta? La D. Ok, sí, efectivamente tenemos acá la contribución de la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Yo no sé si en el video les quedó claro exactamente cómo llegan a ese resultado. Es decir, el video tiene estas partes. ¿Sí? Podría llegar a definirlo en dos, a dividirlo en dos cosas. Primero, esta, en el cual yo tengo simplemente la inercia que voy a calcular de una manera medio inteligente. Este punto cero es el punto donde yo quiero calcular mi inercia y tiene que tener la siguiente condición. Acá vamos a tener un eje alrededor del cual está rotando, ¿ok? ¿Qué eje es? Pues tiene que ser un eje perpendicular a X y Y, es decir, un eje que va entrando al tablero o saliendo, cualquiera de los dos. ¿Listo? Este eje del centro de masa también va entrando, saliendo del tablero y este punto que es el punto diferencial de M que va a estar recorriendo toda la figura, dependiendo del límite de la integral, es también un eje paralelo. ¿Está claro esa parte? Esos tres son paralelos, esos tres puntos. Y los tres van entrando en el tablero. ¿Sí? Buenas. Señor. Bueno, entonces, la idea del ejercicio corto es llegar y con la inercia del centro de masa poder calcular en este punto o en cualquier otro. Bien, entonces la inercia de manera general pues, va a ser simplemente desde el punto que yo estoy viendo, voy a integrar el radio al cuadrado por el diferencial de masa. Y de hecho, de esta parte me sale a mí el teorema de los ejes perpendiculares. Miramos este pedazo. Que es el teorema que me pareció más extraño ver ahí. ¿Listo? ¿Por qué digo que se puede sacar de ahí? Esto no lo necesito, de hecho.
Ah, no, va a quedar horrible. Un tantico. Listo. Solamente necesito la parte de arriba. No necesito nada más. Miren lo que tenemos. Tenemos la inercia definida de manera general, es decir, el radio R va a estar contenido en el radio en x al cuadrado más y cuadrado, estas que están acá. ¿Sí? Lo puedo llegar a hacer. Yo puedo llegar y coger esa integral también y separarla en dos componentes porque es la suma de dos cosas. La puedo separar como la suma de las integrales. Es una cosa que yo puedo llegar a hacer con integrales. Es decir, puedo llegar a hacer esto. Primero, este i voy a colocarlo como y alrededor del eje z, porque lo es. ¿Listo? Integral de x cuadrado por dm más integral de y cuadrado por dm. ¿Ok? Estoy haciendo nada más. Bien, este pedazo que nosotros tenemos acá, integral de una coordenada como x al cuadrado por el diferencial de masa, pues no es otra cosa sino la inercia en el eje x. Y esto que tengo acá, una integral a lo largo de y al cuadrado por el diferencial de masa no es otra cosa sino la inercia en el eje y. Así que ahí está la demostración del teorema de los ejes perpendiculares. Es así de sencillo. Tan sencillo que no sé por qué no estaba en el video. ¿Estamos? Sí, señor. O si estaba en el video. No, profe. A ver, recién levantado. Bueno. Listo. Sencillo. Podemos seguir con el otro, que me parece un poquito más complicado, de hecho. Es un poco más de trabajo. Ok. El truco es dividir este radio, esta distancia lineal desde mi diferencial de masa hasta el origen en dos. Una que viene al centro de masa, esta distancia d, entonces tenemos coordenadas de tipo x de centro de masa y y de centro de masa, ¿ok? Y otra que es describir desde el centro de masa el diferencial de m, entonces tenemos x' y y', ¿listo? Es decir, aquí es calcular la inercia desde el centro de masa más la inercia desde el punto de origen hasta el centro de masa. Por eso es que me sale la suma de las dos cosas. Entonces yo puedo llegar a escribir x como x' más x de centro de masa y y como y' más x de centro de masa. Eso es más o menos lo que está en esa parte del ejercicio. Bien. Lo siguiente que yo hago es, por supuesto aquí me queda x más x de centro de masa al cuadrado, es decir, tengo que resolver eso, me queda el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Y lo mismo para y. Entonces me van a quedar estos términos, que son los que están después en el video. Me queda que yo puedo llegar a agruparlos para y', los puedo agrupar para x y y de centro de masa, y aquí están los términos de 2 veces para x y 2 veces para y. ¿Estamos claros? O sea, ahí tiene un trabajito extra, deberían hacerlo, si no me creen, o si no le creyeron a la persona del video. Aquí lo único que me parece extraño es estos ceros, y no sé si los comprendieron de dónde salían. No. Creo que esa es la parte más oscura. Bien, miremos primero esta parte. Esto es la integral de x', y'. Bien, es decir, en la distancia que hay desde el centro de masa hasta mi diferencial de masa. Y eso es algo un poquito elemental, por así decirlo, pero de pronto no estaba muy bien explicado, y es, yo voy a calcular el momento de inercia desde el centro de masa de un objeto. Así que cuando yo coja este diferencial de masa y lo traslade por todo el objeto, es decir, haga la integral, voy a calcular pues el momento de inercia en el centro de masa, porque ya estoy parado en el centro de masa. ¿Listo? Ese es el resultado de esa integral de x' y y' cuadrado. O sea, esta es el momento de inercia del centro de masa. I sub m. ¿Listo? Listo. Esta que tenemos acá es un poquito más sencilla, por así decirlo, porque es que x de centro de masa y y de centro de masa, que son estas dos medidas que están acá, son siempre constantes. Por eso es que de una vez la sacan de la integral. ¿Por qué digo que siempre constante? Porque este es un eje que yo decido rotar mi objeto alrededor de, y este es el punto del centro de masa. Este punto, el que yo decido rotar, no va a cambiar nunca.
no es como el diferencial de masa que sí va a recorrer toda la masa, este es un punto fijo. Y el posición del centro de masa también es un punto fijo. Así que sumar x de centro de masa al cuadrado más y de centro de masa al cuadrado, pues me da el radio al cuadrado, y en este caso el radio es d. Por eso es que me da m más, perdón, m por d cuadrado, m por d cuadrado. Estos son los únicos puntos, este y esta integral, que yo conozco, por así decirlo, y que puedo llegar a escribir de una vez. ¿Listo? Y ese es el resultado de la inercia. Ahora, ¿por qué este punto de 2 veces y 2 veces no me aparece? Primero, porque estas integrales no son de inercia. Para nada, tienen nada que ver. ¿Cómo lo sé? Sencillo. Aquí tengo la integral de x cuadrado, y cuadrado, aquí tengo la integral de x cuadrado, y cuadrado, es decir, estas son integrales de inercia y estas son integrales de inercia. Estas no, pero sí son de algo que nosotros conocemos. La integral de la posición con el diferencial de masa. Posición con el diferencial de masa. Mire que este x de centro de masa y de centro de masa lo volvieron a sacar. ¿Y por qué lo sacan? Porque simplemente es constante. Pero este x' y y' no lo sacan, lo dejan ahí y se las igualan a 0. ¿Qué tipo de integral es esta? Cuando yo no tengo x cuadrado sino x. Solo hemos visto dos integrales de este tipo, ¿no? Bien. Cuando tenemos x cuadrado es una integral de inercia. Cuando tenemos x solamente es una integral de ¿qué tipo? ¿Cómo digo? No lo vi. ¿No se acuerdan? ¿De centro de masa? De centro de masa. Exactamente. Es la integral de centro de masa. Me faltaba, por supuesto, 1 sobre la masa como una... ¿cómo se dice? Ya lo vi una vez, me olvidó la palabra. La constante de afuera, ¿no? Sí, sí, o sea, es la constante de la integral, y lo que me hace es eliminar las masas y dejarme solamente el peso, es decir, el qué tanto me aporta esa masa para la posición, o sea, me da una ecuación de posición. Aquí como lo tengo me va a dar una ecuación de masa por posición, ¿sí? Porque no puedo eliminarla, pero sigue siendo una integral de centro de masa. Y aquí lo que estoy haciendo es calcular el centro de masa desde el centro de masa hasta la diferencial de la masa. Es decir, este diferencial de masa va a estar cambiando por todo el ejercicio, por supuesto. Pero es un concepto un poco más general y mucho más sencillo de ver. ¿Cuánto es el centro de masa si yo estoy parado en el centro de masa? Eso es todo lo que tengo que responder. Me paro en la mitad de una esfera. Ya ese es mi sistema de referencia. Y me preguntan, ¿dónde está el centro de masa? ¿Yo qué respondo? Eso es básicamente. Me paro en la mitad de una barra y me dicen, ¿dónde está el centro de masa? Sí, entonces es cero, ¿no? Sí, exacto. Si yo estoy en la mitad del objeto físico, digamos que es uniforme, o sea, si ya estoy parado en el centro de masa y calculo el centro de masa, me va a dar 0. Siempre. Siempre que yo calculo el centro de masa de un objeto y ya estoy en ese centro de masa, pues me va a dar 0. ¿De acuerdo? Así que esta integral es 0, esta integral es 0, así que solamente me queda el primer y último término, por eso me da que la inercia es igual a I de centro de masa más m² cuadrado. ¿Listo? Estas dos integrales que se ven más complicadas son las más sencillas de resolver, simplemente porque salen conceptualmente. El calcular el centro de masa desde el centro de masa, calcular el centro de masa desde el centro de masa, 0 y 0, y ya. ¿Listo? ¿Les queda un poco más claro esa parte del video? Un poco, sí. ¿O qué pasó, Nil? ¿Necesitan alguna otra cosa? No, que no entendió, cuéntame. Ahora lo estoy procesando, sí. O sea, viendo los puntos y todo, sí. Estoy recién levantado, diga. Más o menos. Listo. Sí, tienen que intentar hacerlo. Hay gente por ahí del otro grupo que lo intentó hacer, entonces tiene la duda particular, la específica. Si usted no lo intenta hacer, pues va a quedar como perdido. ¿Listo? El truquito es esto, es sumar estas dos distancias que son igual a x y expandir, por así decirlo, reorganizar los términos en estos que están acá.
Y de ahí esto se descarta y me queda esto. Bueno. Sigamos pues. ¿Qué me opinan del segundo? Para poder utilizar el teorema de ejes paralelos para el cálculo de momentos de inercia es necesario. La B, profe. Que el eje de rotación sea paralelo al eje de rotación que pasa por el centro de masa. Sí, yo puedo utilizar ese teorema en cualquier punto, desde que tenga ejes que sean completamente paralelos, puedo llegar a calcular el momento de inercia de cualquier cosa. ¿Listo? Podría llegar a tener una barra y la puedo calcular en el centro, porque esa es mi información que tengo, entonces esa es mi inercia en el centro de masa. Pero resulta que ese no era mi objetivo, era calcularlo por allá bien lejos. ¿Okay? Así que simplemente utilizando el teorema más m por la distancia al cuadrado, yo obtengo el resultado. Y la integral de pronto desde el centro de masa es mucho más sencilla de hacer. Entonces eso es lo que normalmente la gente hace. Realiza la integral del centro de masa, que casi siempre tiene alguna clase de simetría, entonces es un poco más sencilla. Y luego lo traslada con el teorema de ejes paralelos a donde lo necesita realmente. ¿Listo? Son 2 pasos. Ok. Por ejemplo, utilicemos este resultado, el de la barra con el centro de rotación. Nosotros ya calculamos esa integral, ya comprobamos este valor y también calculamos esta integral, ¿sí? Entonces utilicemos este resultado para calcular el del borde, mucho más sencillo. Podemos decir entonces que la inercia, pongámosla alrededor de z, va a ser igual a esto. Ok, copia tal cual la ecuación. Listo. Aquí me quedaría entonces inercia en el centro de masa, 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Listo? Más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia hay en términos de L de este punto a este punto? Esa es la distancia que yo necesito, por así decirlo, mover mi eje de rotación. L medios. Ajá, L medios, muy bien. Entonces, si yo quiero calcular L medios, aquí tendríamos L cuadrado sobre 4. ¿Sí? Que esto es 2 al cuadrado, 4. Se acabó. ¿De acuerdo? Enter. Sí, señor. Listo, listo. Puedo llegar a sacar entonces factor común. Masa por L cuadrado, lo saco de un lado. ¿Ya llegó más gente? Tengo 19. O ya están acosando del otro grupo. Ok. Por 1/12 más 1/4. ¿Y cuánto les da 1/12 más 1/4? ¿Qué opinan? Bueno, aquí tendría 4 más 12, 16 sobre 48. 16 sobre 48, un tercio. ¿De acuerdo? Si no, pues consúltalo con la calculadora. Efectivamente, eso es. Listo. Eso es. Es una manera sencilla de calcular este tipo de momentos de inercia. O sea, yo no tendría que volver a la integral, por ejemplo, si quiero que esto rote aquí a un tercio de la distancia. Simplemente utilizo el teorema de ejes perpendiculares, de ejes paralelos, perdón, paralelos. ¿Listo? Lo que yo no podría es llegar y comenzar desde este ejercicio. O sea, yo no puedo llegar y tomar esta inercia como si fuera la del centro de masa y llegar y sumar esto. No funciona así. ¿Listo? Debería hacerlo por acá. Aquí sí cojo este resultado de la inercia del centro de masa, es decir, esta, y le sumo aquí la distancia que estaría del centro de masa. Y ya, puedo llegar a calcular. ¿Okay? Lo mismo para todas las figuras que están acá, absolutamente todas. Puedo llegar y poner el cilindro a rotar alrededor de este eje, o un punto intermedio de este, o por acá un punto muy lejano de este,
etcétera. Es decir, puedo poner también la barra a rotar alrededor de un borde, por ejemplo. Puedo llegar y poner uno de estas esferas a rotar aquí alrededor de también un bordecito o un punto intermedio. Es decir, puedo calcular cualquier momento de inercia de cualquier cosa en cualquier punto, desde que sean paralelos. Okay. Entonces, ¿qué opinan de esto? Tercero, el teorema de los ejes perpendiculares es aplicable en... Parece un emoticón. ¿Idea? Ya. Profe, ¿la ve? ¿La ve? ¿Puede ser? Sí, miramos paso por paso. Esta no me pide que la simetría tenga que ser perpendicular. De hecho, el teorema no me habla absolutamente nada de simetría. Simplemente tengo que conocer dos momentos de inercia. ¿Ok? Cuerpos rígidos planos, los cuales se conoce el momento de inercia de un eje perpendicular a un eje que pasa por el centro de masa. Esta limitación tampoco la tengo. Yo no tengo por qué llegar y conocer o uno de los ejes que tenga que pasar por el centro de masa. Para nada. ¿De acuerdo? Y la C, cuerpos rígidos planos, los cuales se conoce el momento de inercia respecto a dos perpendiculares entre sí. Esto sí, tiene que ser perpendiculares entre sí porque entonces no puedo formar el triángulo. Es decir, yo no puedo llegar y describir R en términos de X y Y, que me fue formando un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Como me forman un triángulo rectángulo, es decir, me forman esto, yo puedo usar Pitágoras y decir que pues R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y esa es la base fundamental de este teorema. Poder escribir, ustedes saben que R cuadrado, si le coloco acá la masa, pues este es el momento de inercia para Z, y si le coloco acá la masa, entonces es el momento de inercia para X, y si le coloco la masa, este es el momento de inercia para Y. Entonces ahí tengo inercia en Z igual a X y Y. Se acabó. ¿Listo? Ok. Entonces, cuerpos rígidos planos de los cuales se conoce el momento de inercia respecto a dos perpendiculares entre sí, esa está cumpliendo, y perpendiculares al eje de rotación. Básicamente, cuando dice perpendiculares al eje de rotación, es los tres momentos de inercia, tiene que ser cada uno para un eje perpendicular. Entonces, si yo tengo acá un objeto, un espacio tridimensional, pues básicamente estoy limitado a calcular en X, Y y Z. Supongamos que no es exactamente en X y Y, Z, sino que X está rotado un 30 grados, por ejemplo. Pues es X, pero está en el plano XY. ¿Listo? En el plano XY. Pues el siguiente eje en el que yo tengo que tener información también debe ser perpendicular a ese, puede estar en el plano XZ. ¿Ok? Y el resultado de lo que yo puedo calcular es otro perpendicular y podría llegar a estar en el plano XYZ. O sea, puede llegar a tener componentes de los tres, pero los tres tienen que ser perpendiculares entre sí. Y efectivamente perpendiculares, o sea, los dos con los que lo voy a hacer perpendiculares entre sí y perpendiculares al eje de rotación, es decir, los tres tienen que ser perpendiculares. Bien, porque si no, no tengo triángulo o rectángulo nunca. Ok. Y cuerpos rígidos cuyo plano de simetría es perpendicular a un eje que pasa por el cuerpo de masa. Tampoco tengo limitación de simetría. Lo soluciona más sencillo, pero no tengo esa limitación, no tengo que tener simetría para nada. Creo que con eso yo ya he descartado el primero. La C es la más completa, es la que mejor cumple. ¿Listo? Bueno, la cuarta. Creo que ya la hemos escrito como 10 veces. ¿Cómo puede formularse el teorema de los ejes perpendiculares? Sí, profe, usted ya no la ve. Ajá, de uno.
Por supuesto yo puedo aquí despejar lo que yo necesite, ¿no? Si necesito el de X, puedo llegar y calcular simplemente el momento de inercia de Z menos el de Y. La única es que los tres tienen que formar un espacio. Y cuando digo que tienen que formar un espacio es que hay estudiantes que llegan y dicen, es que Z yo lo definí hacia abajo, pero entonces se rompe el espacio por completo, porque ya el producto cruz de I cruz J no me da su Z, me da su menos Z, y eso es volver a redefinir el álgebra. Ya les había dicho al inicio del semestre que eso es malo hacerlo. ¿Listo? Por eso es que la gente cuando llega y dice que a mí me pasó de hecho en un examen de física, yo no lo entendí. O sea, hice todo espectacular, de hecho fue casi que mi estreno. Eh, Era de física 1, pero para física 1 en esa época se llamaba mecánica y aparte era para físicos. Entonces a nosotros nos ponían a integrar casi que todo y nos ponían ejercicios que usted no lo podía llegar a sacar si no era integrando. Bueno, en fin. Entonces me acuerdo que con integrales yo tenía un potencial, ¿sí? Como les mostré, la energía potencial. Y la idea del ejercicio era que con potencial halláramos fuerza, luego halláramos aceleración, velocidad y posición. O sea, el ejercicio empezaba así, me daban una partícula en un campo potencial que tenía como un orden a la 4, a la 3, una cosa así. Bueno, y profesor esperaba que yo utilizara básicamente las ecuaciones cinemáticas y yo lo que hice fue hacer integrales de ahí para abajo. Lo hice diferente. Él de pronto lo esperaba un poco más sencillo. Él me dijo, no, un ingeniero me da esto así como usted lo puso y yo le pongo 5 en el resto del examen. Pero usted se lleva un 3. Y me explicó por qué, porque en un ejercicio adicional yo había dicho que el eje el eje Z, perdón, era menos Z, que me parecía más sencillo. Y él me intentó explicar, pero no entendí sino hasta hace pocos años por qué. Y la explicación era esa. Usted no puede llegar y redefinir un nuevo espacio a su conveniencia, porque entonces algunas reglas ya no van a cumplir. Entonces en ese punto me dio 0 y en otro punto por allá me bajó y me quedó en 3 el examen. Pero hice algo que para él le parecía wow, porque pues me gasté casi que una hoja demostrando paso a paso que uno no necesita saberse ni una ecuación ni un concepto. Bueno, concepto sí, pero ninguna ecuación, simplemente hacer integrales y llegar a la respuesta. Ahí le dejo el dato. Integral de aquí para el otro. Y odiaba a los físicos, no mentiras. Me dijo, si usted fuera un ingeniero le doy 5. Pero como no lo es, así es la vida. Listo. Si la densidad de un cuerpo rígido no es uniforme, ¿es posible aplicar el teorema de los ejes paralelos? ¿Qué opinan de eso? De hecho, creo que es el vicerrector académico actualmente, o algo así. El profesor Jaime Meneses, no sé si lo conozco. El vicerrector de investigación, perdón. ¿Qué opinan entonces de la primera? Si la densidad de un cuerpo rígido no es uniforme. ¿A qué se refiere con que la densidad no es uniforme? Como que la masa está cambiando, ¿verdad? Como Ajá, que la masa sí, yo puedo entre tener todo. una barra que empiece con la densidad de papel y termine con la densidad de titanio. O sea, la densidad va cambiando, tal cual. Entonces, pues el centro de masa. Sí, sí se Claro, puede calcular un punto. el centro de masa va a cambiar, pero la pregunta es, si yo conozco el centro de masa y conozco la inercia en el centro de masa, que yo la puedo calcular con una integral, ¿puedo llegar a utilizar el teorema de ejes paralelos para calcular la inercia en cualquier otro punto o estoy limitado? Yo creo Nada me lo prohíbe. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Nada, absolutamente nada me lo prohíbe. El resultado de la integral, el resultado, perdón, del análisis es simplemente, a ver, no lo tengo, es simplemente la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. O sea, no necesito absolutamente nada más. ¿Listo? No tengo problemas con la densidad. No tengo por qué estar pendiente de esa clase de cosas. Entonces sí, lo puedo calcular de una. ¿Listo? Ok. ¿Es posible usar el teorema de ejes perpendiculares para ejes rígidos no planos? Para cuerpos rígidos, perdón, no planos. ¿Qué opinan? ¿Sí entienden por qué tenemos esta limitación? ¿O por qué le ponen tanta palabra al plano? Porque nosotros calculamos esto para un plano. Tenemos X y Y.
¿De acuerdo? Y decimos que lo que veo en este plano, esa descripción está para Z. Pero yo no puedo llegar o sí puedo, mejor dicho, asumir que si yo tengo una figura que simplemente tiene este comportamiento en X y Y, la puedo llegar a pasar a Z como si nada. No sé qué opino. Bueno, básicamente la información que yo tengo acá es una información de nuevo plana, una figura plana en X y Y, pero yo no sé cómo sea esta figura si yo la extiendo en Z. Entonces su inercia a lo largo de Z podría llegar a cambiar. Porque qué tal que cuando sea en una cierta altura Z sea mucho más pequeña. Por ejemplo, una esfera. ¿Bien? Una esfera, si yo la analizo en un plano, yo veo un círculo. Pero resulta que si yo me muevo en Z positivo o Z negativo, ya ese círculo es mucho más pequeño. Entonces podría llegar a pasar de calcular aquí la inercia casi que de un cilindro sólido, porque yo vería esto como un círculo, y cuando yo lo extiendo en Z hacia arriba o hacia abajo, de pronto voy a obtener un resultado válido, ¿no? Porque sigue teniendo el mismo diámetro, o sea, será el mismo círculo, no hay ningún problema. Utilizar el teorema de los ejes perpendiculares para calcular un cilindro, pero la esfera sí, porque este radio no es el mismo al que vamos a tener un poquitico más arriba, va a ser un poco más pequeño, entonces no puedo llegar y asumirlo así como así, ¿de acuerdo? Así tenemos esa limitación, tienen que ser figuras bastante planas, o al menos simétricas como el cilindro, porque en el cilindro yo al final digo, bueno, no calculé el del cilindro, pero calculé el de un círculo o una figura plana. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ya que calculé el de Z de un círculo, entonces voy a sumar diferentes inercias de círculos consecutivos infinitos. Entonces lo planteo como un tipo de suma medio integral, pero el resultado es casi que trivial. ¿Listo? Es muy sencillo. Entonces yo calculé ya una, bueno, voy a extenderla, voy a hacer una operación de extrusión, que es una integral básicamente. Voy a sumar esos círculos de 0 hasta h, la altura que tengo. Se acabó. Yo creo que eso se puede hacer desde la vista superior del cilindro, porque desde la frontal sería lo mismo Exacto, que desde la hacer. frontal es el mismo problema. Tiene toda la razón. El mismo problema porque yo voy a tener aquí diferentes rectángulos. Aquí voy a tener un rectángulo de un cierto tamaño y resulta que por acá voy a tener un rectángulo mucho más grande. ¿Listo? El mismo problema que con el círculo. No puedo llegar a hacerlo así como así. Entonces sí hay esa limitación con ese teorema. ¿No? Pero... ok, pero para alguna figura sí podría llegar a hacerlo. Bien. Tercero, es posible que el momento de inercia respecto a un eje arbitrario paralelo al centro de masa sea igual al momento de inercia respecto al centro de masa. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Primero. Que no, ¿no? No, ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? Bueno, nosotros ya vimos un Por ejercicio. la misma, por Sí. la fórmula, profe, también podemos deducir eso, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? ¿Esta? O sea, que llevas una sumatoria. Una suma, no una sumatoria, una suma. Entonces no va a ser iguales nunca. O sea, se le está sumando la masa por la distancia al eje paralelo. Ajá. O sea, yo siempre tengo aquí el valor del centro de masa, ¿cierto? Si yo quiero calcularlo por acá en otro punto, siempre tengo que sumar esta distancia como la masa por la distancia al cuadrado. O sea, la única opción de que yo tenga un punto donde esta distancia es a 0 es el mismo centro de masa. Entonces ahora se las pongo diferente. ¿Hay algún objeto que tenga dos centros de masa?
no me imagino cómo haciendo la sumatoria de partículas individuales o haciendo la integral me pueda dar 2 puntos que me cumplan. O sea, como si estuviera resolviendo una ecuación cuadrática, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, cada objeto tiene un centro de masa único. ¿Sí? Tenemos 3 líneas que me van a cruzar, una para X, una para Y, una para Z, pero cuando yo cruzo esas 3 líneas van a cruzar en un punto único del centro de masa, o sea, no puedo llegar a tener el centro de masa. También, antes de ver este teorema, nosotros habíamos calculado un ejercicio donde teníamos las 2 masas en diferentes distancias y cuando derivábamos esa inercia con respecto al tiempo, me daba una posición mínima de la inercia que era el centro de masa. ¿Ok? Y ya que no hay otro punto que yo pueda llegar a llamar, este es otro centro de masa, pues entonces no voy a tener un punto donde la inercia sea más pequeña que en el centro de masa. El centro de masa es el punto mínimo de la inercia, no más. Siempre que yo vaya a mirar otro punto, va a dar un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande. Y ya que un objeto no puede tener 2 centros de masa, pues entonces no es posible. Hay muchas formas de mirarlo. Y sí, con la ecuación eso es lo más sencillo. Pero la ecuación la tenemos hasta hoy, antes no la teníamos. ¿Listo? O sea, esta. Yo siempre le coloco aquí Z, pero no tiene que ser Z. ¿Listo? Esto no puede ser 0, excepto en el mismo centro de masa. ¿Ok? Listo. Ok. Calcula el momento de inercia de una esfera sólida de masa m y radio r respecto a un eje tangente a la esfera. Ok, aquí tengo mi esfera. Ese es el centro de masa. Cualquier eje tangente a esta esfera, o sea, la esfera tiene infinitas tangentes, ¿no? Porque yo puedo llegar y colocar, por ejemplo, aquí un eje entrando en la esfera. O puedo llegar a colocar por acá un eje tangente a la esfera. O otro eje tangente a la esfera. O no sé cómo dibujar, pero pues un eje que sea, ¿cómo decirlo? En perspectiva más grueso por acá y vaya hasta el fondo. Algo por el estilo, ¿sí? Un eje que atraviese la esfera. Bueno, me quedó tan mal. La puedo llegar a tener infinitos ejes que lleguen y me atraviesen la esfera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, y cualquiera de esos pues va a atravesar el centro de masa. Entonces, voy a colocar por acá un eje cualquiera. Puede ser ese, que está entrando en el tablero. Ahí cambiámoslo. O puede ser este. Caramba. Eso. Ok. Ese puede ser en cualquier, de hecho puede ser una combinación, o sea, podría estar en el plano XY, ¿sí? Puede ser el momento de inercia en el plano XY o XYZ, puede ser en cualquier dimensión. Lo único es que yo necesito la inercia del centro de masa que pasa por ese punto más la masa por la distancia entre los dos al cuadrado. Ok, ¿cuánto es la inercia de una esfera? Por acá está y depende de qué tipo de esfera, ¿no? Si es una esfera sólida o un cascarón delgado. Utilicemos la esfera sólida. 2/5 de la masa por r cuadrado. Ok, más. ¿Cuánto es la distancia entre los dos ejes? El radio, ¿no? El radio. Así que tenemos lo mismo, r cuadrado. Así que acá para resolver el ejercicio simplemente tengo que saber cuánto es 2/5 más 1. ¿Listo? Entonces tendría 5 por 1, 5, arriba tendría 7, 2 más 5, y abajo tendría 5, o sea, 7 quintos.
Eso es. Por eso es que esa clase de información no se da. Aquí la única rara es la de la barra y está para fines de comprobación, para que la persona, el estudiante, el profesor, usted, yo, todos, hagamos uno, por así decirlo, y comprobemos que funciona. De resto, todos están con respecto al centro de masa. No hay necesidad de darlos alrededor de otro lado. Siempre usted puede llegar y calcularlo con alguno de los dos teoremas o utilizando los dos teoremas. Les puede llegar a pasar. Listo. Calcula el momento de inercia de un aro respecto a un eje de rotación perpendicular al plano del aro y pasando por el centro del aro haciendo uso del teorema de ejes perpendiculares. ¿Cómo es que yo dibujaba aquí círculos? Espérenme un segundo. Me perdí. Ah, aquí está. Listo. Carajo. Gigante. Espera. Ok, vamos a ver eso. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sirve ese aro? Sí. Ok. De hecho, hay dos tipos de aros. Hay un aro donde el radio es despreciable y un aro donde no. O sea, yo puedo llegar a tener aquí un radio interno que de hecho ese está disponible y un radio externo. ¿Ok? O uno simplemente donde el radio es tan pequeña, la diferencia es un aro lo suficientemente delgado como para tomar los dos radios. Como uno solo. Les tengo simplemente un radio ahí. Hagamos este que es un poco más sencillo. Bien. El ejercicio me dice, conozco la inercia respecto a un eje perpendicular al plano del aro. Podría ser en esta dirección. Básicamente conozco la inercia en Z. Ok. Centro de masa y aquí tengo la inercia en Z. Listo. Y podemos llegar también a calcular otras inercias en otros ejes. Por ejemplo, este que sería la inercia en X. O podría llegar a tener la inercia en Z, en Y, perdón. ¿Listo? Si tengo el aro alrededor del eje Z, pues tendría la inercia de coger una moneda o algo por el estilo, o un aro y empezar a darle vuelticas, o sea, desde el centro, ¿sí? Empezar a cogerlo y empezar a darle así. Si la tengo en X o Y, de hecho son iguales, porque no hay ninguna diferencia por la simetría a parar una moneda o un aro simplemente de manera vertical y empezar a darle vueltas. ¿Cuál les parece a ustedes que es un poco más difícil de mover, el de Z o el de X y Y? El de Z. Bueno, pues vamos a ver cuál nos da más pequeño o más grande. ¿Listo? De nuevo, la teoría a mí me dice que la inercia en Z va a ser igual a la inercia en X más la inercia en Y, ya que los tres son perpendiculares, como lo dije. Bien, vamos a averiguar entonces el de Z cuánto es según esta tabla. ¿Cuál les parece que podría llegar a utilizar? ¿Ninguno? Este que tengo acá podría servirme, ¿no? Porque básicamente lo que yo tengo desde la vista superior es un aro. Es un aro. ¿Qué pasa con la altura? No está ni siquiera en el momento de inercia, porque la altura no me está aportando absolutamente nada o cualquier medida o dimensión que tengamos a lo largo del eje de rotación. Entonces, como la altura está a lo largo del eje de rotación,
ni aparecen las ecuaciones. O si tenemos el otro tipo de aro, podemos utilizar este. Cualquiera de los dos casos vamos a tener algo muy similar. De hecho, este cilindro hueco sale del otro. No sé si lo ven, pero si R1 es igual a R2, entonces de acá me sale 2 veces R1, por ejemplo. ¿Sí? Y este 2 se me cancela con este 2. Son iguales, las dos ecuaciones son iguales. Y por esa razón no aparece aquí el menos. A veces cuando uno, es decir, eventualmente haremos un ejercicio de pronto que me lleve a estas 3. Un solo ejercicio me lleva a estas 3. No hay ningún problema. La gente cuando ve ese más dice, pero ¿por qué? Debería ser R2 menos R1, ¿cierto? Ese más de pronto no es como lo más intuitivo posible. ¿Por qué tengo que sumar los radios? Y no coger la inercia de 2 menos la inercia de 1, ya que le estoy quitando un boquete. Es lo que me dice a mí la lógica de pronto, ¿no? Así como hacemos el centro de masa. Tenemos una masa y le quitamos un boquete, pues tenemos que restársela. Y acá no, el resultado es un poco diferente. Pero bueno, miraremos después, de pronto. Entonces, me quedo con ese resultado. ¿Con cuál? Con este. ¿Listo? M por R cuadrado. Así que aquí tendría M por R cuadrado igual. Listo. Mire que la inercia de X y la de Y van a ser iguales, así que yo podría que escribir muchísimas cosas. Podría escribir, por ejemplo, que la inercia de X y la de Y como son iguales, pues entonces la de Z sería igual a 2 veces la inercia de X, ¿cierto? O es 2 veces la inercia de Y. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, eso lo puedo escribir simplemente porque la inercia de los dos es igual. Es completamente simétrico, tanto para el eje X como para el Y. Entonces, nada, puedo despejar simplemente. Y de X va a ser igual a coger este 2 y pasarlo para el otro lado. Medio de M por R cuadrado. Y ya. O sea, no son ejercicios complejos. El tema no lo es más conceptual, es más de tener cuidado con las cosas que se están haciendo. Entonces sí, efectivamente en el eje X es un poco más pequeña, por así decirlo. Es más fácil coger una moneda y pararla de canto y girarla, rotarla, a rotarla alrededor del eje de la moneda. Bueno, o sea, ponerle una puntillita o algo debajo y rotarla. Es más fácil, de hecho, rotarla en otra dirección. Incluso un objeto que está hecho para rotarse y que está distribuido de tal manera, como un disco de Ultimate, por ejemplo. Yo cojo el disco de Ultimate y lo paro en el centro de mi dedo y tengo que aplicarle mayor fuerza para darle una rotación a que simplemente lo coja y lo ponga vertical sobre una superficie y le haga una mínima fuerza con los dedos para que él rote. ¿Ok? Si alguna vez han manipulado un disco de esos. Listo, los dejo. Les dejo esto para que lo piensen. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo se dice? Es que no había visto la hora. Ve, cuando uno se entretiene el tiempo pasa rápido. Es cierto. Bueno, profe. Bueno, otra más, entonces. Les dejo. Revisen este si Hasta luego. quieren. Bueno, Listo. chao. Hasta luego.